Vamos a ir a la palabra. Quiero invitarlo a que tome su Biblia y vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7. En el verso 21, Jesucristo dio una declaración, hermanos, muy especial y para nada confusa, muy clara, pero al mismo tiempo también fue una declaración de amor porque Dios siempre que lanza una advertencia, su propósito es que nadie tenga que padecer el resultado de alguna advertencia, pero sino más bien que podamos alcanzar la gracia que Él tenía preparada o tiene preparada. Mire, Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte es esta declaración, hermanos, pero qué confusa para mucha gente y al mismo tiempo aclaratoria para otra mucha gente. Porque Jesucristo dijo que lo importante, si usted está aquí tomando nota, lo importante de toda la Biblia, de todo el misterio de la deidad, de Dios, del cielo, de la eternidad, de ir al cielo, radica en conocer y hacer la voluntad del Creador, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y contra todo eso que es fácil, hermanos, a lo mejor no se escuche fácil, pero es fácil, se levantan un montón de cosas equivocadas, religiones, pensamientos de hombres, ideas de hombres que distorsionan las cosas fáciles de la eternidad. Y una de las cosas más fáciles, hermanos, en la eternidad es hacer la voluntad de Dios. Usted quizás en su mente no estará de acuerdo, pero por lo mismo de que nuestra mente ha sido mal formada y mal educada. Las religiones afirman que hacer la voluntad de Dios es muy difícil y que muy pocas personas, dicen las religiones, las filosofías, los pensamientos humanistas, muy pocas personas viven conforme a la voluntad de Dios. Pero la Biblia no dice eso, así que usted comience a sacar de su mente lo que no es bueno y a dejar en su mente lo que es verdad, como la palabra de Dios. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que es fácil vivir en la voluntad de Dios de muchas maneras. Hoy no voy a hablar de esa facilidad, sino de la importancia de hacer la voluntad de Dios. De hecho, Jesucristo lo explicó ahí en Mateo 7, cuando tenga más tiempo usted puede continuar leyendo el pasaje, pero tanta confusión, tanta conocimiento humano, tanta idea humana contaminó la relación entre el Padre y la humanidad. Así que muchas personas comienzan, hermano, queriendo hacer cosas para agradarle a Dios. Y ahí eso sí es difícil. Qué complicado debe de ser caerle bien a una persona, pero haciendo las cosas que tú crees que le van a caer bien. Debe ser complicado. En unas le atinas y en otras no. ¿Sí? Creo que la ruta más fácil es preguntarle a esa persona qué le agrada que tú hicieras, y cierto o no, entonces sería fácil. Por eso le estoy diciendo que hacer la voluntad de Dios es fácil. El problema es cuando nosotros queremos hacer cosas que no son la voluntad de Dios, pero a nosotros nos parece que a Dios le van a agradar. Así que este grupo de personas a la que Jesucristo se refería cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, Jesús profetizando y sabiendo que las religiones confundirían a un montón de gente y que muchos caerían en eso, algunos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre hicimos muchos milagros. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Usted profetiza? Algunos sí, otros no. ¿Usted echa fuera demonios? Ahí ya la estadística baja mucho. No llegó a tanto. ¿Usted hace milagros? Y ahí la estadística baja un montón, pero bueno, algunas cosas. Los frijoles fritos me han salido bien y eso ya es un milagro. Bueno, tomémoslo por milagro, pero no entra dentro de la lista de milagros. No creo que nos es preocupante a los evangélicos, hablo como humano, pensar que estas personas a las que Jesús les dijo, no los conozco, estas personas profetizaban, eran exorcistas, echaban fuera demonios, iban por el mundo liberando personas de demonios. Eso fue real, Jesús lo dijo, no lo inventó, esto no es una parábola. Y otro tipo de personas, o las mismas, imagínense que las mismas profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. Si uno mira una congregación así, un grupo de gente así, uno dice, no, hombre, estos son de Dios sí o sí, y se van a ir al cielo sí o sí. Imagínate, profetizan y sus profecías se cumplen, expulsan demonios, liberan a la gente, y además de eso hacen milagros, sanan enfermedades, no sé, hacen un montón de cosas. Y la sorpresa en este texto es que Jesús diga, entonces yo les diré, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo cuando leo estas cosas, yo tengo que ir al Padre y hacerle tantas preguntas, porque digo, pero Señor, si yo me encuentro un grupo de gente así, yo aseguro que están haciendo tu voluntad. Y tú dices que estos no estaban haciendo tu voluntad. Yo mismo he pensado muchas veces, hermano, que hacer esas cosas, pues es andar en la voluntad de Dios, más que si sí se van los demonios y si sí hay milagros. Y un montón de evangélicos creen eso. Pero este texto no está confuso, está diciendo... Y creo, hermanos, mire, que no es que Jesús está diciendo esto no es de Dios. Simplemente esta gente quizás hace cosas que creen que Dios quiere que hagan. Pero lo importante de la vida no es que hagas cosas, eso anótalo, que tú piensas que Dios quiere que hagas, hermano. Lo importante en la vida es que tú hagas las cosas que Él te dice que hagas. No sé si me entendió. Es como si en una casa, en una familia tiene varios hijos y algunos de los hijos son muchachas, son niñas, son muchachitas, y entonces las muchachitas piensan en agradarle a sus padres. Entonces de repente quieren lavar la camioneta por su cuenta, quieren limpiar la casa, quieren arreglar los muebles, y en medio de eso quieren caerle bien a sus papás o a su mamá y se ponen a hacer cosas. Pero dentro de esas cosas de repente echan a perder algo, se les cae algún florero, hacen algún corto en la casa. ¿Sí ha pasado? ¿Ha visto eso? Y entonces cuando llegan los padres o llega papá o llega mamá, dice, ¿qué hiciste? Es que moví este contacto para allá y te lavé la camioneta con una fibra para que se le cayera la mugre. Y dice, no, ¿por qué hiciste eso? No, hombre. Y hay padres que se van a enojar. Y uno dice, pero ¿por qué? No hubiera... ¿No te agrada que yo haga estas cosas? Sí, pero mejor me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho y estuviéramos todos contentos. El problema es que haces lo que tú quieres hacer y no lo que yo quiero que hagas. No sé si entendió. Así que mire, la mayoría de religiones le van a dar al ser humano muchas ideas de cómo agradarle a Dios. Y muchas de ellas parecen buenas. Y de hecho son buenas. El único problema que de allá para acá, del cielo hacia la tierra, no se mira como obediencia. Se sigue mirando como capricho, voluntad humana y deseos humanos. Esta gente se agarró por el mundo expulsando demonios, profetizando y haciendo milagros. Lo más probable es que nunca le preguntaron a Dios si personalmente Dios quería que alguno de ellos hiciera esas cosas, o cuándo, y cómo, y para qué. Y Jesús explica esto. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces abajo explica, cuando tenga tiempo lo lee, que había dos tipos de hombres que estaban construyendo una casa. Construir una casa es bueno para un padre de familia, es un buen propósito, es un buen motivo. Uno de ellos construyó su casa sobre la arena.
sin cimientos firmes, sin una base sólida, algo que se puede caer, y otro construyó su casa sobre la roca. Pero estos dos hombres tenían una gran diferencia y por eso Jesús usó esta metáfora de dos hombres que construían una casa para su familia. Dijo que el que construyó sobre la roca era un hombre que oía la voz de Dios, oía las palabras de Jesús y él las hacía. Así que fue Dios el que le dijo, pon aquí la piedra, allá no la pongas, mira, construye en este lado, ahí no construyas, y él fue guiado por Dios. Y este hombre, Jesús lo comparó a un hombre prudente, sabio, entendido, y de entrada, comparado con lo que había declarado antes, este entraba al cielo. El otro hombre tuvo una buena intención, construir una casa para su familia, pero este hombre lo hizo en su idea. Ya ve que las ideas de los hombres pueden ser buenas, pero muchas veces son la ruta más corta, la más fácil, la menos gravosa, la que no me genere problemas, y por eso soy inteligente, porque logré hacer que lo difícil fuera fácil. Ok, pero él construyó sobre la arena, y Jesús estaba diciendo que el problema de ese hombre, era una metáfora, no fue que construyera sobre la arena. El problema de ese hombre fue que él no oía la voz de Dios, pero no hacía lo que Dios le decía. Lo hacía a su modo. ¿Sí? Por eso dijo, ¿a qué lo compararé? A un insensato que oyó mi palabra, pero no la hizo. Al otro lo comparó a un prudente que oyó mi palabra y la hizo. Gran diferencia. Lo cual quiere decir que aquellos hombres de los cuales Jesús comenzó hablando eran personas que profetizaban, expulsaban demonios y hacían milagros, pero no en base a lo que Dios les decía que hicieran, sino que ellos oían la voz de Dios, pero no hacían como Dios decía. Es crítico. Cuando uno lee este pasaje, no sé si a usted le va a pasar esta mañana o no, debe desatar una preocupación tremenda si yo estoy llevando una vida como Dios quiere que la lleve, o son mis ideas. Porque a lo mejor yo pienso esta mañana y me levanto muy espiritual diciendo, hoy voy a ayudar a todas las viejitas a cruzar la calle. ¿Es una buena acción o no? Sí. ¿Es algo loable? Sí. ¿Se va a ver bonito? Sí. Tú pensarás que eres un buen evangélico si haces una obra de esa, porque hay que hacer buenas obras. Pero al final del día Dios te preguntará, ¿y no era mejor que me preguntaras qué yo quería que tú hicieras hoy? Tú te dispusiste a cruzar a la viejita en la calle, pero ¿cómo sabías que yo quería que tú hicieras eso hoy? Bueno, Señor, yo no creo que tú te enojes de que cruce la viejita, no, pero eso no es hacer mi voluntad. Eso es hacer tu voluntad pensando que yo quiero que eso hagas. Wow. Y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla bíblicamente para que entiendan. Yo le llamé a esto la importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que a muchos evangélicos no les importa lo que Dios quiere? Aún gente sentada en esta sala hace con su vida un papalote y lo echa a volar. Eso lo decía mi mamá cuando decía algo que se te pegue la gana. En lugar de decir algo que se te pegue la gana, los antiguos eran más filósofos, más proverbiales. Entonces mi mamá solía decir, haz con tu vida un papalote y échalo a volar. Estaba mandando muy lejos de ella, con mucha filosofía, diciendo algo que se te pegue la regalada gana y a mí no me estés preguntando cuando ya les fastidiábamos, ¿no? Y yo pensé muchas veces que Dios puede dejar que nosotros hagamos lo que queramos. Y los evangélicos no solemos ser gente que quiere hacer cosas malas, pero en la mayoría de los casos no le importa lo que Dios quiere hacer. Ellos quieren hacer lo que a ellos se les ocurrió hacer. Entonces de ahí surgen muchas ideas de que, pues no sé, Dios quiere que construyamos un orfanato, Dios quiere que llevemos comida al hospital, Dios quiere que vayamos a visitar a los presos. ¿Y eso es bueno? Sí. Y si nosotros como congregación dijéramos, a partir de hoy, hermanos, vamos a llevar desayunos a los hospitales, nos alegraríamos, iríamos sin duda, a papá le va a gustar esto. El único problema es que hacemos el plan, juntamos los desayunos, juntamos los recursos, vamos y lo hacemos, y lo único que nos pudo haber estado faltando es preguntarle a Dios. Eso es. A la mayoría de religiosos se les olvida un pequeñísimo detalle. Pequeñísimo, así chiquitito de... ¿Y Dios querrá que hagamos eso? Claro que va a saltar el religioso. Pero ¿cómo no va a querer?
No, son cosas buenas. Pues sí, pero es como cuando me lavaron la camioneta y yo no quería que me lavaran la camioneta. Me pusieron, me echaron lija de agua. Y uno dice, no me hubieras ayudado, ¿no? Echaste a perder aquí un asunto. Yo tenía un plan. Mira, hermano, otra cosa importante que usted y yo debemos de saber es que Dios todo lo tiene planeado. Él no es mexicano. Él no se paró en la mañana diciendo, ¿qué será? ¿Qué será que vamos a hacer? No, Él lo planeó todo. Ya lo venimos leyendo, ¿se acuerda? Desde antes de la fundación del mundo, Él hizo un plan perfecto. Y no trae a este mundo a ningún ser humano sin haber escrito primero un plan para ese ser humano, un propósito. Así que Él tiene una voluntad para cada uno de ustedes. Sin duda alguien va a ir a visitar a los presos y sin duda alguien va a cruzar a la viejita en la calle, pero no necesariamente naciste para eso. Puedes hacerlo de paso a que Dios te encomienda una misión y de repente hay que cruzar a alguien en la calle, puedes hacerlo, pero no es que me voy a dedicar a eso. Hay gente que se está dedicando a salvar perros de la calle. Yo no sé, hoy vamos a descubrir si Dios pensó en crear a alguien para salvar perros de la calle. Ahora, ¿eso es malo? No. A mí me gustan los perros, yo tengo perros, y quiero mucho esas mascotas, pero no creo que alguien haya nacido para eso. Pero, ay, pastor, entonces, bueno, Dios nos tocará a algunos de nosotros ayudar a esos animales cuando estén en apuros, pero no creo que Dios haya pensado en su eternidad hacer nacer gente para salvar los perros en la calle, que por cierto, los que los pusieron en la calle fuimos nosotros mismos. Es como decir, hacemos un hoyo y lo tapamos y le agradamos a Dios. Pero ¿quién maltrata a los perros tú? ¿Quién salva a los perros tú? ¿A quién le hiciste un favor? A Dios, que no pensó en los pobrecitos perros que duermen en la calle. Dios no pensó en los perros desde que los creó, Él pensó. El que les hizo la maldad de esos perros fuimos los seres humanos, cuando los domesticamos, cuando los tratamos como hijos, como niños y como humanos y luego los tiramos a la calle. Y ya luego tú quieres parecer bueno, resarciendo la maldad de la misma humanidad y le dices a Dios, Señor, en tu nombre salve los perros de la calle. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, lejos de mí. Solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Wow. Mire, vaya conmigo. Bueno, antes y no le voy a dar la cita, no se distraiga. Le pongo el contexto. Un día, ¿ha oído hablar del rey David? ¿Lee su Biblia? ¿Es evangélico? Amén, aleluya. ¿Conoce al rey David? El rey David, Dios mismo dijo que el rey David era un hombre conforme a su corazón. Una declaración fuertísima para un ser humano viniendo de parte del Creador. Ese hombre un día estaba en su casa. Cuando él ya había tenido paz y había derrotado a los filisteos, y entonces algunos reyes le habían construido una casa muy bonita, una casa de madera de cedro, una cosa majestuosa, muy bonita, y él estaba reposando, el rey David estaba tranquilo viendo sus puertas, sus ventanas, madera de cedro. Imagínense cuando tú te quedas en una casa, te construye, le pones pisos, ventanas, y llegas y ya la inauguras y te sientas en la sala y miras cada detalle, la instalación eléctrica, todo bien bonito, la pintura, te sientes bien. De repente en ese sentimiento que tenía el rey David le entró una inquietud y pensó, yo estoy, muy buen evangélico, yo estoy aquí en mi casa, sentado en mi casa de cedro, mientras que Dios, pobrecito Dios, no tiene casa. El arca del pacto está allá afuera en unas lonas. Y esto no está bien. Yo le quiero hacer a Dios una casa. Pensó como un niño, bien bonito, con un corazón noble, pero él tuvo un buen pensamiento. Le voy a construir a Dios una casa. ¡Wow! No, todos los pastores, los evangélicos, wow, mira qué hombre tan súper mega espiritual. Y lo es. Una buena intención. Solo que él sí hacía cosas y esto también hay que aprenderlo. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7, por favor. Descubramos algo que muchas veces los cristianos nos olvidamos y hoy tenemos que retomar. Conocer la voluntad de Dios. 2 de Samuel, capítulo 7, hermanos. ¿Están ahí? Ok.
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Wow, primero ahí el pastor Natán le dijo: mira, mi hermano, nosotros que somos hijos de Dios podemos hacer lo que nosotros queramos porque Dios está con nosotros. Así que puedo ir a hacer un orfanato, puedo levantar perros de la calle, puedo darle de comer a los niños pobres, puedo adoptar huérfanos, todo lo bonito que yo puedo hacer. Ok, está bien. Eso fue lo que dijo Natán. Me parece bien. Pero, verso 4, aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo: uy, papá habló. Hermano, qué importante que usted, antes de que haga otra cosa, anótelo. Antes de que yo haga cualquier cosa, me tengo que calmar y pensar que Dios me va a hablar. Porque Dios habla, ¿lo sabe usted? Bueno, Dios habla. Así que Dios estaba también atento a la voz de sus hijos, como David. Y entonces David tuvo un buen deseo y llamó al profeta Natán. Eso es importantísimo lo que hizo David. Y dijo: ¿sabes qué? Quiero hacerle una casa a Dios. Así que Dios dijo: que guau. No, algo está pasando en la tierra. Y le habló a su siervo el profeta Natán. Los profetas hablan de parte de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cree en los ministerios? Sí. Ahora, David no fue el mexicano. David no dijo: ven a hacerle una casa a Dios. Hermanos, juntemos, ofrendemos, dimemos talento, vamos a construir una casa para Dios. No lo hizo, él fue al profeta. Él fue a la autoridad que Dios había delegado. Él fue a quien hablaba en nombre de Dios y le dijo: ¿cómo ves? Yo tengo un plan. Quiero hacerle una casa a Dios. Y el profeta le dijo: amén, aleluya, gloria a Dios. Hazlo tú, lo que venga, hazlo, porque Dios está contigo. Amén, aleluya. Sin embargo, Dios habló y dijo: a ver. No se me están poniendo de acuerdo en algo que no me han preguntado. Wow. Y en la noche Dios le habló a Natán. Es bonito. Dios le habló a Natán y mire lo que dice: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? ¡Wow! ¡Qué bonito es papá! ¡Qué hermoso es nuestro Padre! Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y yo he estado contigo en cuanto has andado delante de ti, he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar en mi pueblo Israel y yo plantaré para que habite en su lugar. Nunca más me seré removido, ni los inicuos le aplican más como al principio. Desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa a ti. ¡Wow! ¿No se emociona? A ver. Así que Dios le habló al profeta Natán y le dijo: yo quiero que vayas y hables con David. Hermano, anote muy claro en su cuaderno de notas: Dios habla, Dios nos habla, solo que muchos piensan, pero ¿cómo? Es que tengo que ser muy especial. No, solo tienes que tener un corazón como el de David, sencillo, de niño. Está bien, la intención es buena, es bonita, es loable, pero aquí estamos viendo cómo Dios, con todo y su amor, le responde a David, ¿o no? Le responde. Ahora, solo también anoten ahí entre paréntesis que David no se adelantó a hacer nada. Una buena intención, hermano, está bien que la tengas, pero pásala bajo autoridad. Y deja que Dios te responda, porque si no, hay algunos que pueden decir: bueno, pastor, ¿cómo ves que yo sentí de parte de Dios y vengo a decirle que ya abrió un negocio, ya está funcionando y todo? No, está bien. Solo le aviso para que esté enterado. Perfecto. Así nosotros no tenemos mucho trabajo que hacer, y no porque sea holgazán, simplemente
cuando damos una palabra de parte de Dios, tenemos que hacernos responsables de la dirección que damos de parte de Dios. Y cuando no, bueno, ¿qué crees? No funcionó, ¿no? Es que era la voluntad de Dios. Eso no lo sabes tú, no lo sé yo. Tú dices que no era su voluntad, pero no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque tú no le preguntaste. Además, hiciste sin consultar al Señor. Y ahí está el resultado. Ahora, Dios le contesta, ve y dile a mi siervo. Y le hace una pregunta. Así dice Jehová. No dice así dice Natán, no. Así dice Dios. ¿Me vas a construir casa tú a mí? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan fuerte!, ¿no? Para David se debe sentir como con escalofrío. Dice, ya la regué. Si Dios le contesta, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? Mira, te voy a decir algo, David. Desde el día en que yo saqué a Israel de Egipto, hasta el día en que los metí en la tierra prometida, yo no he habitado en casas. Mi presencia ha andado en tabernáculos hechizos de madera, cortinas y cosas sencillas. Anote eso en su mente y en su corazón. Así que yo no he habitado en casa ni en la idea, David. Además, yo también tengo que decirte algo, David. Escúcheme, hermano, porque anote otra cosa. Siempre que yo tenga una buena intención para Dios, tengo que revisar si en la historia bíblica, porque por eso hay que conocer la Biblia, Dios ha pedido que se hagan esas cosas. Por eso él le dice, a ver, hagamos memoria. En todos los tiempos antiguos, cuando yo le dije a alguien, cuando yo mandé a alguna tribu, cuando mi palabra salió diciendo, uy, yo no tengo casa de cedro. ¿Alguna vez tú has oído que yo le pedí a alguien que me hiciera una casa? ¡Wow! Dos parámetros importantes que un cristiano no tiene que pasar por alto cuando quiere hacer una buena obra para Dios. ¿Sí? Como profetizar, echar fuera demonios y sanar enfermos o hacer milagros. Así lo dijo en Mateo. ¿Alguna vez has oído que yo dije háganme una casa? No. Fíjense que esto empieza a pasar aquí para los evangélicos, ¿eh? Unas pedradonas terribles desde segunda de Samuel. No, pues no, sí es cierto. Nunca le has dicho a nadie quiero que me construyan una casa. Escuche eso. Dios nunca le ha dicho a un ser humano que le construya una casa. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él mismo, que aquí está hablando Dios, no es Natán, no es un hombre, es Dios el que está respondiendo. Ahora bien, te voy a decir cuál es mi voluntad. Y David está bien, porque por eso David no hizo nada, ¿eh? Agárrense, hermanos, qué bueno es no hacer nada hasta que Dios te hable, para no regarle el gacho. Así que David dice, bueno, está bien, yo por eso le dije a Natán, ya Natán me dijo que adelante, pero ya que estás hablando tú, ni hablar. ¿Sabes cuál es la idea, David? ¿Sabes cuál es mi idea, David? Te la voy a revelar. Mi idea es, no que tú me construyas casa a mí, mi idea es que yo te voy a construir una casa a ti, David. ¡Wow! ¡Qué sorpresa tan preciosa! ¿No le emociona a usted? ¿A usted no le alegra como cristiano decir, no, miren, hijos, no? Anota esto en tu corazón, si eres creyente. Dios no está buscando que tú hagas cosas para Él. Él siempre buscó crearlo todo para nosotros, porque Él es bueno. ¿Lo vieron en Génesis? Él pensó traerte a la tierra para bendecirte. Pero entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Esa es la buena pregunta. No, yo sé que Dios me bendice, entonces yo me voy a dedicar a esto. No. Para que Dios no te diga, y yo te estoy pidiendo que hagas eso, porque eso fue lo que le contestó a David. ¿Tú me vas a hacer una casa a mí? Bueno, sí, de cedro. ¿Y ahora de cedro? ¿Cómo sabes que a Dios le gusta el cedro? Porque a David le gustaba el cedro, ya ve que los evangélicos somos así, ¿no? Los evangélicos solemos decir, vamos a hacerle un templo a Dios, el templo de Dios, y le vamos a llamar casa de Dios, pero le vamos a poner las sillas azules. ¿Azules? ¿Por qué azules? Porque al pastor le gusta el azul, a los miembros les gusta, ya, entonces la casa de quién es. Y luego le preguntaste a Dios, no, bueno, pero Dios quiere que hagamos templos, ¿va? Bíblicamente, no.
No, le dices eso a un evangélico, te apedrea. A mí se me ocurrió un día predicar eso en soledad, nunca más me invitaron otra vez. ¿Quiere Dios que construyamos templos? No, no, ahí está. Segunda de Samuel, no. Él quiere construirnos a nosotros una casa. Quédese con eso hasta ahorita, pues lo voy a llevar a través de la Biblia. Él quiere a nosotros meternos en su familia. Él quiere a nosotros ponernos en la mesa. Él quiere a nosotros darnos de comer. Hermano, Él en su voluntad no nos está pidiendo nada. ¿No se alegra? Porque la Biblia dice que todo es por gracia, no por obras, para que nadie se capte de nada. Él quiso regalarlo no todo para que nosotros no tuviésemos que decir, bueno, yo le hice una casa a Dios, ¿y qué hay de eso? Y Dios dijo, no, David, no, David, a ver. David, ubícate, David. No sé si alguien se llama por aquí David, pero David, ubícate. Ya tú ahorita estás pensando en hacerme una casa, porque pues ya te enriqueciste, tienes una bonita casa, vas a estar prosperando, ahora dices, ahora voy a hacer algo para Dios. Ok, David, está bien, mira, no me está incomodando tanto que tengas buenas intenciones. Solamente yo te pregunto, David, a ver, aquí. ¿Dónde estabas tú antes de ser el rey? Pastoreando ovejas, ¿no? No te llamé yo de atrás del redil de las ovejas, no, yo llamé a un niño pastor. Y si Dios te está llamando a ti cuando no eres nadie, no tienes nada, eres un pecador, tu vida no va bien, y Él te está invitando a su iglesia, ¿está pensando Dios en que tú le vas a dar algo? Claro que no, ¿por qué? Porque no tienes la más mínima capacidad de ofrecerle nada. Al contrario, muchos de nosotros teníamos una vida deplorable, algunos vicios, drogadicción, alcoholismo, el matrimonio destruido, no teníamos nada que ofrecerle. Y Él dijo, vengan y siéntense a mi mesa. Entonces, cuando la religión nos enseñó, ahora vamos a hacer algo para Dios, Dios nos va a recordar, ¿y qué vas a hacer tú para mí? Nada que tú puedas hacer para mí. Es lo que yo te estoy pidiendo. Pero agárrese de su silla y ame más al Padre que hemos amado hasta ahora, y lo vamos a amar más cuando dijo, no, hijo, no. Qué buena tu intención, hijo, pero yo soy el que te va a construir una casa, hijo. Yo me voy a encargar de hacer tu nombre grande, grande como los grandes de la tierra, le dijo, ¿eh? Tú vas a ser una generación de gente muy grande, pero quiero que sepas, aquí el que da las cosas soy yo, papá. Gracias, papá. No sabe qué peso me quita a mí de encima. Aún como pastor. ¿Será que Dios quiere que ganemos paso de macho para Cristo? ¿Será que Dios quiere que andemos por las calles? Y yo creo que el Espíritu Santo me dice, pues eso son buenas ideas. Yo te voy a dar un consejo, mi querido pastorcito. Estarás muy guapo y todo lo que quieras. Pero no hay nada que tú le puedas hacer y ofrecer para Dios, para ganar su gracia. Lo mejor es que le digas a Dios, papá, ¿qué puedo yo hacer por ti? Y quizás tenga buenas ideas, porque Él sí tiene buenas ideas. Mire, hay un proverbio que dice, si Jehová no edifica la casa, ¿usted se lo sabe? En vano trabajan los que la construyen. A ver. Sí, ¿ha usted meditado en esa palabra? ¿Quién es el que construye la casa? Dios. Y si Jehová no edifica, si no es Dios el que agarra la cuchara y pega los tabiques y pone los cimientos, de nada sirve que tú lo hagas. De nada sirve que tú lo sepas hacer, por muy arquitecto que seas, por muy constructor que seas y por muy hábil que sea, no sirve de nada que tú construyas una casa si no es Dios el que la construye. Así que le dijo a David, David, yo soy el que te va a construir una casa a ti, David. Wow. Y esa palabra usted la puede recibir. Tranquilo, hijo. Yo soy el que va a construir algo para ti, no tú para mí. Y David se emocionó. Después dijo un gran discurso, una oración muy bonita. Y dijo, Jehová, Señor, mi Padre, tú has decidido bendecirme en gran manera y has dicho, nunca faltará en el trono un hijo tuyo. Wow, Señor, ¿por qué aquí gracia ante tus ojos? Es gracia solamente. ¿Qué religión te enseñó? Pablo le gritó, insultó a los Gálatas. Yo digo, insultó su intelecto, no su espíritu. Gálatas insensatos. ¿Quién les enseñó a ustedes
que por las obras le van a caer bien a Dios, que por la ley le van a caer bien a Dios. A ver, yo quiero hacerles una tremenda pregunta, insensatos Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por los que tú haces o por la gracia de Dios que quiso regalarte el Espíritu Santo? ¿Hiciste tú algo para merecer que Dios pusiera su Espíritu en ti? ¿O fue por gracia? Así que dice, entonces, ¿cómo es que comenzando por la gracia vas a terminar esclavizándote a rudimentos y prácticas religiosas que tú sabes perfectamente que no es lo que Dios le agrada? Wow, pero sí les dijo insensata. Aquí papá le está hablando con mucho cariño a David y dice, David, te quiero mucho, hijo, como Dios nos habla a todos y que padre ese pensamiento de, mira, yo vivo en casa de cedro y quiero hacerle a mi padre una casa de cedro también. Ok, David, no, David, no, yo te voy a hacer casa a ti. Y sigue diciendo, y cuando tus días se cumplan, es decir, y cuando vayas a morir y duermas, o cuando mueras, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, pero subraye por favor, para a ver, hermano, ¿cómo así dice Dios? No. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ay. Y eso que no estaba enojado, estaba en buena onda. David, tú te vas a morir. Cuando te mueras, te vas a reunir con tus antepasados, a donde van todas las almas, te vas a reunir con tus padres, y después de ti van a nacer un hijo tuyo que viene de ti. No es adoptivo, nada, es un hijo que salió de ti. Y él va a construir una casa a la que le va a poner mi nombre. No es lo mismo, una casa para mí, una casa para mi nombre. ¿Y sabe por qué Dios hizo eso? Porque el corazón de David era buena la intención. Mas dice Dios, ¿cómo le digo a David que no sin que se sienta mal? Así que le voy a decir, bueno, está bien que me la construya tu hijo, pero va a ser una casa para mi nombre. Nada más es una casa en donde esté mi nombre. No donde yo esté, sino donde esté mi nombre. Va a ser una casa que llevará mi nombre. Y yo voy a ser para él un padre y él será para mí un hijo. ¿En qué estaba pensando Dios, hermano, cuando dijo que sí, habría una casa? Pero ¿cuál era la idea de Dios? Familia, no religiosidad, familia. Entiéndalo, ¿eh? Entonces la casa que Salomón iba a construir iba a ser un templo. Usted sabe la historia que Salomón sí construyó el templo y el templo era reconocido en todo el mundo y hasta el día de hoy, incluso por la historia, como un templo glorioso, majestuoso de Salomón, en donde los israelitas iban y oraban y hacían grandes oraciones y Dios se manifestaba en ese templo. Eso estuvo muy bien. Dios, que es muy bueno, hermano, le reveló a David cuál era la idea de una casa, no como él pensaba, casa de cedro, pero sí iban a construir, iba a permitir que hicieran un cajón, un templo, en donde el nombre del Señor sería exaltado. Pero dijo algo, pero quiero que entiendan, si esto percíbalo usted por el espíritu y ver qué puede anotar. Quiero que entiendan que el plan de un templo es una familia, no congregantes, no muchedumbre, no gente que no le importe yo y que no tengan que ver nada conmigo. No asistentes a un culto, no. Familia. Porque en ese cajón que va a ser tu hijo, en ese templo, yo voy a tomar el papel de padre, anótelo, y él de hijo. Vea la gran diferencia entre lo que David quería hacer y lo que Dios planeaba hacer. Dios planeaba construir una familia espiritual a la que le llamaría su casa, pero en donde Dios jugaría el rol de padre y donde los congregantes o donde los creyentes tomarían el rol de ¿qué? De hijos, no de asistentes, no de congregantes, no de miembros de una congregación o ocupantes de una silla. No. Seremos una familia. Entonces, por eso Jehová le dijo a David, yo voy a construirte un hogar. Más bien, la palabra correcta en lugar de casa de cedro era hogar, porque el hogar es donde habita una familia. Si en una casa, escúcheme hermano, si en una casa no hay familia, eso no es un hogar.
Hay muchas casas abandonadas y hay muchas casas habitadas en donde no hay familia. Eso no es un hogar. Así que Dios había dicho, yo voy a construirte a ti un hogar, David. ¡Wow! ¡Qué precioso! Así que seguimos en la historia. Y usted va a ir conmigo más adelante a segundo libro de los Reyes. No, Primera de Reyes, capítulo 7, perdón. Es la construcción del templo. Primera de Reyes 7:11. No, perdón, vamos a adelantarnos un poquito. 8. Es que si no vamos a leer mucho. Usted se va a enojar conmigo y va a empezar aquí el asunto. 8:12. Primera de Reyes 8:12. ¿Está ahí, hermanos? Ok. Cuando Salomón terminó el templo, dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Lee esa declaración fuertísima. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Eso lo tienen que anotar los evangélicos. Y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Está hablando él a Dios. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiere en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová le dijo a David mi padre, ¿cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre? Bien has hecho en tener ese deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará la casa a mi nombre. Wow, esa fue la instrucción que recibió Salomón. Vaya al capítulo 9. Ahora Dios va a hablar. Vuelva a notar en su libreta 1000 veces, Dios habla. Solo que Salomón estaba dando un discurso en el que algunas cosas cambiaron. No era tal como pasó. No sé si puso usted atención a segunda de Samuel y a lo que está diciendo Salomón. Dice, Dios le habló a mi padre y le dijo, no, tú no me vas a construir casa, pero está bien que tú hayas tenido ese sentimiento. Dios no dijo eso. Lo podemos entender que sí, pero no dijo eso, ¿se acuerda? Eso está bien, ahora no es malo. Creo que Dios estaba de acuerdo en eso, pero eso no se lo dijo a David. Qué bueno que pensaste hacer eso. Como diciendo Salomón, nosotros estamos construyendo este templo porque fue una buena idea de mi padre. Y Dios le avaló a mi padre su buena idea. Y no fue lo que pasó. Él tuvo una buena idea, sí, pero Dios le dijo, es buena tu idea, pero no es lo que yo quiero. Que quede claro. Ahora, tu hijo va a construir una casa a mi nombre. ¿Sí? Ok. Pero de acuerdo que no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es construirte yo a ti la casa. ¿Sale? Pero Salomón como que un poquito cambió la historia, o así lo entendió él. No es malo, no estoy diciendo que Salomón está mal, pero como que dijo, bueno, al final Dios dio por aprobado que nosotros construyéramos el templo. Y palabras más, palabras menos, Dios está desde el cielo diciendo, sí, está bien, ok. Más o menos lo entendió, pero adelante, sí apruebo que construyeran un templo. ¿Sale? Pero como nunca se queda callado, aunque nos confundamos tantito, papá siempre habla. Mire, capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, marque eso, y todo lo que Salomón quiso hacer, porque de todos modos, aunque Dios es bueno, te deja ver, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a construir una casa. Ajá, ya te dije que no, que yo voy a construirle casa a ustedes, pero a ver qué quieres. No, quiero hacer un cajón en donde se glorifique tu nombre. Bueno, eso está bien, es buena idea. Queremos reunirnos en una bodega. Ah, ok, está bien. Pero ¿y esta será tu casa? No, pero que se reúnan y que alaben mi nombre y que oren y todo eso está bien. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios está diciendo. Pero cuando Salomón dijo, no, Dios estuvo de acuerdo en que le construyéramos una casa, y dijo a mi padre, qué bueno ha sentido, pero tu hijo me va a hacer una casa, Dios está diciendo, a ver, sí, pero no es así, no te vayas a confundir.
Autoricé construir un lugar donde se adore mi nombre, pero no una casa para mí. Ahí sí fui claro con David o no. Sí. Ok, ahora por eso mire otra vez, Dios le va a hablar a Salomón. Cuando nosotros vemos estas historias, hermanos, yo quiero hacer mucho hincapié, hermano, nunca vas a tener una excusa que diga Dios no me dijo qué hacer, ¿eh? Uno lo ve que si aunque se está equivocando, vuelve a hablar. Así que mire, Jehová le apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Vea cómo Dios es muy bueno, muy bonito, muy agradable, pero muy clarito. Para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. No es lo mismo que yo habito ahí. ¿Ve? Está siendo muy claro. ¿Sí lo está viendo usted o no? Todo eso lo pudiera resumir con que yo voy a vivir ahí. Pero dijo, no. Yo he visto que de buen corazón tu papá y tú tienen buenas ideas y he aprobado algunas de esas ideas y yo estoy de acuerdo hasta el punto en que mi nombre se va a glorificar ahí y yo voy a estar pendiente que pasa dentro. Es lo que está diciendo, ¿eh? Y mi corazón va a estar ahí, es decir, mis buenas intenciones van por ustedes también, que ese edificio sirva para cosas buenas. Amén. Ahora, eso es lo que está diciendo. Y si tú anduvieres, ahí es donde va, pero mi voluntad es esta. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, ya le está diciendo, pero aquí el tema, mis hermanos, es que hagan lo que yo les mando, ¿eh? Que te estoy concediendo que hagas la casa que tú quieres hacer. Vea la bondad de Dios. Y te estoy concediendo que hagas como tú quieras la casa. Por eso dice, Salomón hizo como él quiso. Y Dios estuvo de acuerdo y aceptando, dijo, sí, pero te tengo que aclarar que para que todo esto funcione, tu casa, tu familia, tu carro, el color que tú elegiste, el perro y todo está bien, yo no me opongo porque eres mi hijo y quiero que te vaya bien. Quiero decirte que la idea original es que tú me obedezcas a mí. Amor, cariñito, hijito, pequeñito, que me hagas caso a mí. No te vayas a decir porque yo voy a hacer lo que yo quiera, porque Jehová está conmigo. No. Que obedezcas mis secretos, mis estatutos. ¿Ok? Así que Salomón dijo, ok, está bien. Sí. Tras que ya estábamos haciendo lo que nosotros queremos, Dios no está tan enojado, pero esa no era la idea. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente, subraya, apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. La buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Y hasta aquí, hermanos, buenas ideas que tengamos pueden ser aprobadas por Dios. Pero yo quiero que usted siempre tome nota y no se aparte que siempre Dios va a hablar. Y no diga, bueno, yo ya sé lo que voy a hacer. No, cálmate, Dios habla a través del profeta Natán, en sueños, en visión, y hasta se le apareció a Salomón y le dijo, mira Salomón, y te lo va a decir a ti, hermano. Está bien que te cases, que tengas hijos, que construyas una casa, que te compres un carro, todos esos planes están muy bien, hijo. Y te quiero decir algo, hijo, te quiero mucho. Mi idea no es que tú tengas cosas, escúcheme porque es Dios hablando a su vida. Mi idea es que yo te dé las cosas. Eso es lo que le dijo a David. Yo te voy a construir casa a ti, hijo, no tú para mí. Primera cosa. Segunda cosa, no tengo problema en que tengas una buena casa
que tengas un carro, que te vistas con buena ropa. Yo no tengo problema con eso, hijo. Y que incluso a tu casa le pongas Betel, casa de Dios y puerta del cielo. No, no tengo problema, hijo. Mira, te voy a decir algo, mi voluntad es buena. Y si tú quieres hacer que en esa casa se glorifique a Dios, está bien. Construye una casa, construye tu hogar y ahí me van a adorar, yo estoy de acuerdo. Y va para que veas que tengo buena voluntad, la voy a bendecir. Y voy a estar atento a lo que pasa en esa casa. Y voy a poner mi corazón en tu casa también. Wow, amén, papá. Ponme atención aquí. Siempre y cuando tú no te apartes de mí. Y siempre y cuando no empieces a hacer lo que a ti se te pega la gana, como esta casa. No se la tiró, pero le dijo, pero ya vas mal, ¿eh? Siempre y cuando esta casa sea como lo propusiste. Porque mira, te voy a decir algo. Si tú me obedeces a mí, obedeces mis estatutos y mis decretos, yo voy a estar contento contigo, porque al final, mi hermano, yo lo que quiero es que tú estés conmigo. Esa es la casa que yo te quiero hacer a ti, que tú estés conmigo, ¿sabes? Ok, pero si tú dices, en esta casa vamos a estar, papá, bueno, yo vengo contigo a esta casa, ¿sale? Pero si tú te apartas de mí, haces lo que a ti se te pegue la gana, no me consultas, no me preguntas y vives como a ti se te dé la gana, yo me encargo de que esta casa que ahorita estás construyendo, en la cual yo prometo bendecirla, pero si se apartan de mí, yo me encargo que esto venga a ser tu burla. ¡Wow! Tu derrota, tu tristeza, que la gente que la mira, la ve y diga, qué vergüenza, cómo eso quedó mal, quedó desolado, siendo la casa de Dios, siendo el templo de Salomón lo más glorioso, ahora va a querer destruir. ¿Y por qué pasaría eso? Le dijo a Salomón, si ustedes se apartan de mí. Porque si va a haber una casa es porque papá está ahí y los hijos están ahí. Si mis hijos se apartan de mí, yo no quiero casa. Y ya les dije, y se lo dije a tu papá, yo no quiero casa. Yo no tengo problema en vivir en un tabernáculo siempre y cuando yo esté con mis hijos. Wow. Yo no tengo problema en vivir en una casa de madera siempre y cuando mis hijos me amen a mí. Pero si construyes una casa porque tú quieres hacerla y porque yo te prosperé y haces lo que tú quieras, y si te apartas de mí, esa casa va a venir a ser tu vergüenza. ¿Y usted qué cree que pasó? ¿Ya leyó la historia? Bueno, le pasó a lo que muchos evangélicos. El templo era glorioso, majestuoso, oro, maderas finas, cedro, alfombras, rojo carmesí, candelabros, glorioso. Dice la historia universal que en los tiempos antiguos era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Una cosa de arquitectura majestuosa. Y papá estaba contento cuando la hicieron. Solo que le dijo, no vaya a ser que al rato hagan lo que ustedes quieran. Solo el que hace mi voluntad habita en mi casa. Lo dijo Jesús. Bueno, ellos comenzaron a adorar el templo. Hágame el favor. Y entonces el templo era lo máximo, y cuidado con las cortinas, y cuidado con el lugar santísimo, y aguas aquí, porque aquí solo suben los ungidos, y tengan cuidado con el santísimo ventilador y el santísimo proyector, y las bancas del templo no se tocan porque se corrompen, y ellos comenzaron a adorar las cosas creadas antes que al Creador. Así que papá comenzó a enojarse. Y dijo, exactamente lo que te dije que no hicieras es lo que hiciste. Ustedes se han apartado de mí. Y un día el padre decía muchas veces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Van al templo y fingen que me aman, pero realmente no me aman. Esa casa es una casa sin familia. Yo no voy a estar ahí. Es una casa vacía, es un cajón de material que no tiene mi presencia, porque yo les dije que si ellos me abandonaban en su corazón, yo no iba a estar con ellos. Y la profecía se cumplió. Hermanos, Israel abandonó a Dios y Dios se apartó de ese templo, de ese lugar. Sus ojos ya no estuvieron más en ese lugar y su corazón no estuvo más en ese lugar. Pero eso no quiere decir que su voluntad no se iba a cumplir. Él dijo que construiría una casa para David. Y él estaba trabajando en una casa para David. La casa que David pensó construir fue destruida. Nació en una buena intención y Dios estuvo de acuerdo en un principio, pero
Finalmente salió la verdadera intención en el corazón del ser humano. Era por ellos mismos. Wow. Quiero decirte algo, hermano. Trata de que todo lo que tienes un día lo pongas a los pies de Cristo. Aún para que eso todo lo que tienes sea una bendición para tu vida. Y no te apartes de lo que Dios quiere hacer. No importa si tú compraste un carro y no le preguntaste a Dios. Todavía estás a tiempo de, hasta aquí donde voy predicando, hasta aquí estás a tiempo de decir, Padre, quiero pedirte perdón, pero mejor quiero que tú me digas hasta dónde tu voluntad es esta. Porque Él aseguró, solamente no vayas a pensar que porque yo te estoy bendiciendo es mi voluntad. A David sí le aclaré que esa no era mi voluntad. Que mi voluntad era que yo le iba a construir casa a él, no él a mí. Y los dejé que lo hicieran siempre y cuando ese templo fuera una bendición para Dios. El día que eso se rompa, esa casa, y eso va a ser la vergüenza de ustedes. Wow. ¿Por qué creen que vemos un montón de templos vacíos? Y en el corazón de muchos pastores y familias dijeron, vamos a construir un templo para Dios. Y lo siguen diciendo, ¿eh? Yo no sé si no leen la Biblia o qué onda. No, sí leen la Biblia. ¿Sabe qué es lo que no hacen? Anote, no le preguntan a Dios. Ellos hacen lo que quieren. Así que brinca el hermano que dice, yo ofrendo el terreno, pues yo pongo los tabiques, pues yo pongo el revoco, pues yo lo hago esto. Y todos dicen, pues vamos a vender talento, tamales, garnachos, y vamos a construir el templo y es más, vamos a ayunar y a torcerle la mano a Dios porque nos lo tiene que conceder sí o sí. Ok, lo hacen. Y luego papá dice, ok, solo que yo no quiero estar ahí. ¿Por qué no? Hicimos una buena obra. Una, no me preguntaron, y dos, yo le dije a David, él sí me preguntó, David, yo no quiero que alguien me construya una casa. Yo voy a construir una casa para mi familia. Eso es lo que yo quiero. Así que alíñense a mi voluntad, alíñense a lo que yo quiero y no hagan lo que ustedes quieran. El día que hagan lo que ustedes quieran, aún todos tus bienes van a ser tu vergüenza. No es lo mismo que Dios te bendiga conforme a su voluntad a que Dios te bendiga en contra de su voluntad, porque eso es lo que estaba haciendo con el templo, ¿sí o no? Sí, se lo concedió a David porque a David lo amó y a Salomón lo amó. Eso dice la palabra. Y ellos lo hicieron de buena onda, de buena intención. Pero Dios sí fue claro, ¿no, hermanos? Cuando les dijo, siempre y cuando no te apartes de mí. Si vamos a estar juntos, órale, hijo, haz lo que te venga en mano. Pero el día que tú empieces a apartarte de mí, yo mismo me voy a encargar de que esto se caiga. Wow. El matrimonio es bueno, amados. Y todo es bueno. Aprendamos hoy a hablar con papá y decirle, Padre, dime tú cómo lo hago. Dime tú en qué manera. Porque yo sé que igual si me caso, Dios me bendice. Sí. Porque Él no tiene problema con que tú ejerzas tu voluntad. Pero para Él el ideal es construir una casa en donde sus hijos vengan y vivan con Él. Eso es lo que Él siempre ha querido. Y lo sigue haciendo, y créame que lo está haciendo, y le adelanto algo, y usted fue invitado a esa casa. Y Él no necesita que le hagamos nada a Él, solo que no se aparte nuestro corazón del Padre que nos amó, incluso sin que nosotros le pidiéramos que nos amara. Y lo vamos a ver en la palabra. Mire, vaya por favor a Marcos capítulo 11. Ya en el Evangelio que vamos a leer al Señor Jesucristo. Marcos 11:15, por favor, hermanos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo llevan los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y se fue. Wow. Un día el constructor de la casa de Dios
Eso es otra enseñanza, pero se la regalo aquí. El constructor de la casa de Dios vino al templo que había hecho Salomón. Y se cumplió la profecía que el padre había dicho. ¿Qué les dijo papá? Que les estaba concediendo construir un templo siempre y cuando ese templo sirviera para bendición de las naciones, ¿no? Para que muchas naciones vinieran y buscaran a Dios en este lugar. Y si eso servía para bendición, Dios estaba de acuerdo con su templo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes con el templo? Lo han convertido en una cueva de ladrones. Ocuparon el templo para satisfacerse a ustedes mismos, para llenarse a ustedes mismos, para hacer sus propios negocios, para satisfacer su ego y su idolatría. Y eso estaba mal. Así que Jesús estaba ahí y cualquiera que se atrevía a entrar con mesas, con utensilios, con viandas que querían vender ahí, Jesús los echaba fuera enojadísimo. Y los otros evangelios dicen que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Wow, se cumplió la profecía. Así que el templo era una cosa majestuosa, pero los israelitas comenzaron a sacarle provecho mejor. Además, hermano, mire, ¿quién construye un templo? Yo digo esto, ¿quién construye un templo? Está bien, me voy a poner en buena onda. ¿Quién construye un templo? Y cuando la gente viene los maldice, ¿para qué haces esto? ¿No hacemos eso los evangélicos? Y dice, no quedamos en que iba a ser para bendición de la gente. Y es precisamente a la gente a la que tú quieres maldecir. Estás echando cada 8 días a la gente al infierno. No quedamos que esto era para bendición. Y no quedamos que era para que mi casa iba a ser llamada como casa de oración. ¿Y qué están haciendo ustedes? Eso no está bien, dijo Jesús. Jesús, hermano, era el constructor, era la primera piedra, eran los cimientos de la casa de Dios, ¿se acuerda? Jesús es el fundamento de la casa de Dios. Y él venía como el cimiento vivo a decir, yo voy a construirle una casa a Dios. Pero no es una casa hecha de manos de hombres. Es una casa espiritual. Pero este templo ya no sirve para su propósito. Mire, hermano, cuando construyamos un templo, tenemos que revisar con qué propósito lo vamos a hacer. Porque eso fue lo que David hizo y Salomón. Y Dios estuvo de acuerdo y les dijo, cuando ese propósito no se cumpla, yo me encargo que esto se destruya. Y el propósito es que la gente conozca del amor de Dios, ¿no? Que la gente se acerque a Dios, que la gente quiera estar en un lugar así, porque Dios quiere estar ahí. Pero el día en que usted y yo comencemos a ser apáticos, aguas, no es aquí, es en otras congregaciones, groseros, indiferentes a la necesidad de la gente, que cuando algún visitante viene yo salgo corriendo, a mí me da lo mismo, no me importa que vinieron, Dios está diciendo, entonces esto no sirve para nada. ¿A qué vas tú a ese lugar? ¿A satisfacerse a ti? Yo te dije una cosa, que yo no quería eso. Y si esto iba a ser de bendición para la gente, estaba bien que construyeras un cajón. Pero si esto no va a ser de bendición para las naciones, esta casa la vamos a tener que destruir. Wow. Así que miren, ahora vaya conmigo a Mateo. Regrésese a Mateo y vaya al capítulo 24. Mateo 24. Su Biblia tiene unas letras ahí negritas grandotas que dice, Jesús predice la destrucción del templo, ¿no? Mateo 24, ¿sí? Ok. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? La voluntad de Dios era muy diferente a lo que ellos pensaron hacer. Y Dios había sido claro, ¿no? Porque Dios siempre es claro. Si tú te apartas de mí, esto se destruye. Así que apareció el Hijo de Dios, Dios mismo, el heredero, el fundamento, la piedra angular, diciendo, les aseguro algo, este templo tan majestuoso como ustedes lo ven, no va a quedar ni escombro amontonado. Todo va a reducirse a escombro regado por todas partes. No quedará piedra sobre piedra.
profecía dada desde Segunda de Samuel y Primera de Reyes a Salomón. Yo creo que Salomón estaba diciendo, Dios sí lo había dicho. Pero escuche mi iglesia, Dios lo dice así para el matrimonio, Dios lo dice así para los hijos, Dios lo dice así para una casa que construiste y para una mesa en donde vas a comer con tu familia. Dios puede consagrar toda tu casa si tú quieres, porque son buenas acciones. Pero la voluntad de Dios es importante que la conozcas. Él lo que quiere es que Él siempre quiere ser parte de esa familia. El día en que tú lo sacas por la ventana, el día en que tú echas de tu corazón a Dios, todo eso que construiste vendrá a ser basura y ruina y desgracia. Por eso el hombre que construyó su casa sobre la arena se le cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque nunca le preguntó a Dios. Y aun cuando le preguntó a Dios, oyó la palabra, pero no la hizo. Y el que construyó su casa sobre la roca, oyó la palabra y la hizo. Y no importa, aquí voy a juntar todo lo que estoy diciendo para ir a la parte final, no importa si tú te propusiste ir a evangelizar medio paso del macho, no importa si tú te propusiste ir y conquistar las naciones para Cristo, y echar fuera demonios, y hacer milagros, sanar a los enfermos, y ayudar a la gente pobre, no importa si tú te propusiste esto, si no le preguntaste a Dios qué es lo que Él quería, Dios puede estar de acuerdo en esas cosas siempre y cuando no lo estés haciendo por tu propio ego, por tu propia voluntad, por tus caprichos y por satisfacer tus malos deseos. Cuando Dios detecte eso mismo que tú estás haciendo se convertirá en tu propia ruina. Por eso dijo, me vendrán a decir, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les voy a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Podrán venir a decir, pero en tu nombre construí un gran templo. No te conozco, hacedor de maldad. Lo hiciste por ti, por tu orgullo, por tus caprichos. Y ya dentro del mismo templo te pasabas de listo con la gente, no amabas a tu hermano. No querías que nadie te tocara, eras odioso, fastidioso, grosero. Y si mi casa no va a servir de bendición, entonces mi casa, que tú dices que es mi casa, no sirve para nada. Destrúyanla, dijo Jesús. No va a quedar piedra sobre piedra. Mira, hermano, cuando Jesucristo dijo y echó a los cambistas del templo, les estaba dictando dos profecías. Una que estaba en Jeremías y una que estaba en Isaías. Le estaba diciendo, ustedes vinieron a hacer de mi casa cueva de ladrones. ¡Wow! Y yo no quería leerla y le quería dar la cita, pero es importante leerla. Vaya conmigo a Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, hermano. Los dos profetas están juntitos. Pero vamos a leer primero Jeremías. Capítulo 7. Verso 1. Abróchese sus cinturones, hermano. Agárrese de su silla fuerte. Papito va a hablar. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. ¿Qué? Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. Mire lo que le dijo que hiciera el profeta Jeremías. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. ¿Sabe a qué le llamaban casa de Jehová? Al templo, ¿no? Y le dijo al profeta Jeremías, es lo que deben hacer los ujieres. Ahí les va una profeta para los que cumplen la función de ujieres, que es muy bonita, muy loable, y Dios está de acuerdo. Pero dice, párate en la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¡Wow! Va de nuevo, dice, que me estoy poniendo buena onda con ustedes. Miren, hermano, si tú estás dispuesto a cambiar de vida, a dejar el pecado y a dejar la maldad, puedes venir a la iglesia. Y yo me encargo de que estés feliz aquí. Eso es lo que está diciendo papá. Si eso es lo que quieres. Así está diciendo. No te fíes en palabras de mentira diciendo, palabras mentirosas, mire, no te fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramar sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confías en palabras de mentira que no aprovechan,
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incenciando a Baal y dando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre en un principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confías, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la congregación de Efraín. Wow. Y le dice a Jeremías, ¿y sabes qué? No ores ya por este pueblo. Wow. Dios le dijo a Jeremías, ve y párate en la puerta del templo. Y cuando estén parados ahí le dicen, si lo que quieres es cambiar de vida, si lo que quieres es dejar el pecado y la maldad, bienvenido a la casa del Señor. Papá está de acuerdo en que si su casa sirve para que la gente cambie, adelante, llámale casa de Dios. No es la casa de Dios. Es lo que le está diciendo, pero si tú quieres que exista bien, yo no tengo problema, le llamaremos casa de Dios. Pero yo me pregunto, pero si tú vas a venir aquí para seguir con odios, rencores, adulterios, fornicaciones, mentiras y un montón de porquería, yo te voy a decir algo. Entonces les voy a destruir su casa. Yo no quiero que habiten así. Wow. Ahora nosotros sabemos, queridos hermanos, que la casa del Señor no es un templo. La casa del Señor no es esta bodega. ¿Quién sabe quién la construyó y la hicieron con qué fines? Dios siempre había pensado en Él construirle casa a su pueblo. Pero Él no pensó, hermanos, y es que si no me tardaría 3 días explicando la casa del Señor. Él no pensó en construcciones. Él pensó en la iglesia. Pero no pensó en la iglesia como una construcción, pensó en la iglesia como una familia, en donde no solo se invoca el nombre del Señor, se ama al Padre. Y la condición siempre fue, si tú te acercas a mí con un corazón sincero y con un cambio genuino en tu corazón, mi presencia estará contigo. Lo digo por toda la Biblia. Pero no vayas a pensar y vengas, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, santísimas paredes, santísimo altar, santísima mesa, y tú sigas haciendo tus cochinadas. No. Y no vayas a decir, bueno, vine al templo, aquí me meto y siento la presencia de Jehová y con su presencia yo me purifico. No vayas a salir con esas cosas, ¿eh? No es así. Con un corazón sincero. Tú vienes a adorarme a mí y yo estoy de acuerdo. Aquí, abajo de un árbol, donde yo te quiera hacer una casita a ti. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Yo he habitado en tabernáculos, yo he habitado debajo de lonas, o sea, yo no tengo problema, dice el Señor. ¿No se alegra? Siempre y cuando tu corazón sea para mí una habitación, de hecho así lo dice. Hagámosle habitación al Señor, un corazón que le agrade, dijo él. Y ahí yo habitaré. Sea la construcción de que sea la más rudimentaria. No te fijes en lujos. Yo lo que te estoy diciendo es que si tu corazón no está dispuesto a cambiar, yo no quiero estar en un corazón falso, un corazón que no cambia, un corazón que sigue siendo el mismo. Yo abomino esas cosas, dice el Señor, ¿eh? Y él fue el que dijo, el Padre fue el que dijo, pero ustedes realmente lo único que hicieron no fue un templo, fue una cueva de rateros. ¡Wow! Fue terrible eso. Se hicieron una madriguera. No hicieron un templo para mí. Ustedes hicieron un lugar en el que solo llegan a llenarse de orgullo, a sentirse bien ustedes, a sentirse los que no hay Dios en la tierra, a sentirse que nadie los merece, los únicos que se van a ir al cielo, los evangélicos que pecan, todos los demás se van a ir al infierno, menos nosotros. ¿Qué clase de pensamiento es ese? Dice el Señor. Cuando tú construyes una casa, mi querido hermano,
Proponte que esa casa sea de bendición. Para ti sí está bien, para tu esposa, tus hijos y tus niños, pero que sea de bendición para tus vecinos, que sea de bendición para la colonia en la que vives y la ciudad donde estás. Si tú me propones eso, yo voy a estar ahí. Siempre y cuando tú no seas el primero en apartarte de mí. Entonces esto ya se acabó. Siempre y cuando me hagas caso a mí, obedezcas mis decretos, mis mandamientos y mis estatutos. Siempre y cuando, mi querida iglesia, tú vayas y digas, papá, hoy qué es lo que vamos a hacer. Tú dime qué es lo que hay que hacer y yo lo hago, Padre. Lo que sea, yo lo voy a hacer por ti. Eso es lo que quiero, que todos los días tú me preguntes cuál es mi voluntad para ti. Y no vayas a hacer lo que a ti se te ocurre, como a ti se te ocurre, porque a ti se te ocurrió. Y luego digas, bendígame Jehová, porque a mí se me ocurrió. Mira que no estoy de acuerdo. Claro que usted se preguntará, entonces, ¿por qué los dejó construir el templo? Hermano, que Jehová fue muy claro cuando le dijo que conste que esta no es mi idea, es idea de ustedes, pero la respalda. No pasa nada, Dios es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Siempre y cuando tu corazón nunca se aparte de mí. Y va a haber bendición. Dios bendice las cosas, sí. Pero hay una condición muy bonita. Entonces el hijo vino y dijo, ustedes convirtieron la casa de mi padre, la casa de oración, en cueva de ladrones. Ya estaba profetizado en Jeremías. Y un día dijo, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Pero escúcheme, hermano, según Mateo 7, esa profecía es para toda casa que no consulta a Dios. Según los proverbios, eso es para todo aquel que edifica una casa y Jehová no es el que la edifica. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Qué importante es, hermano, consultar al Padre en oración, para todo, que lo regalo, para lo que sea. Sé que me dirás, hermano, ¿yo cómo voy a saber cuando Él me hable? Mira, hermano, Dios no tuvo ningún problema para hablarle a Salomón, no tuvo ningún problema cuando los quiso frenar y mandar al profeta Jeremías, no tuvo ningún problema cuando le dijo a David cómo quería hacer la casa, cuando le mandó al profeta Natán. Obvio que tenía problemas, ¿cómo le hago para que me entienda? No, Dios sabe cómo hablarte. Y te lo va a decir a través de siervos de Él, de los ministerios, de la iglesia, de su misma casa, de la palabra de Dios. Yo le estoy mostrando aquí, mire, con la Biblia, cómo Dios está revelando su voluntad con la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Y si tú quisieras saber muchas cosas conforme a la voluntad de Dios, tú escudriñarías la palabra, porque ahí hay respuestas. Los evangélicos sencillamente deberían de saber que Dios no quiere que construyamos templos. Tan fácil, ¿está o no está en su palabra? ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo? Lo está diciendo. Claro que me van a decir, ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? Eso es lo de menos. Además, deja, Dios te va a poner un lugar. Él dijo, yo les abro a ustedes la casa. Problema, siempre y cuando esta casa sea una familia. Porque si esta casa no es familia, esto no es casa, dijo él. Si maltratas, si humillas, si desprecias a tus hermanos, a tus hermanas, a los pobres, a los desvalidos, esto no es casa. Esto es una cueva de ladrones. Wow. Ha habido un montón de congregaciones que se dividen por pelearse por el templo. Porque como todos cooperaron, a alguien le toca un cacho. Y a lo mejor tengan razón y ojalá se pongan un día de acuerdo a quién le toca la pared y la otra pared o si el pastor se queda con todo porque fue más rico que todos. Lo que sí tienen que saber es que familia no son. Y si no hay familia, no hay padre. Y si no hay padre, no hay nada. Así que hagan con los tabiques lo que se les pegue su regalada gana. Dios no está en medio de ese tema. Él anda buscando una familia que Él está construyendo. Gente, jóvenes, señoritas, familias, matrimonios, varones, mujeres, que lo amen y que quieran estar juntos amando a su Padre. Mira qué hermoso y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y si sabe usted, cuando Moisés y David habitaban juntos en armonía, ¿cómo era el templo? ¿Sí sabe cómo era, hermano? El templo del Salmo 133, que aunque no lo menciona, habla de Moisés y de Aarón. Eran lonas en el desierto, madera,
palos, pieles de animales que ellos construían, armaban y desarmaban a donde iban. ¿Qué imagen le da eso? Ellos desarmaban el tabernáculo, caminaban en el desierto y lo volvían a armar. A los meses lo desarmaban, se lo llevaban, llegaban y lo volvían a armar. Así que el tabernáculo estaba donde ellos estaban. No, ellos estaban donde estaba el tabernáculo. No. El tabernáculo lo seguía a ellos. Así que la casa de Dios es donde usted y yo estamos. La construimos a donde llegamos, en una casa, en un campo, en la calle, en donde dos o tres están reunidos, ahí Dios construye un hogar. ¿No entendió nada así? Esa es la casa que él estaba pensando hacer. Jesucristo dijo, derriben todo esto y en 3 días yo levanto una casa. ¡Wow! Vaya a leerlo conmigo. Juan capítulo 2. Cogé su Biblia, hermano, porque ya se estaba oxidando la Biblia de algunos. Verso 19 de Juan 2. Y esto pasó después de que él arrojó a verso 15, mire, Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que ya te haces todo esto? Entonces Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijo luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice Juan, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían hecho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Wow. Hermanos, sé que nos tomaría mucho más tiempo ir viendo todos los textos que dicen que la casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo y que Él vino a construirle una casa. Pero quiero recordarle algunos textos y usted los va a leer en su casa. Dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, ¿que vosotros no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué no saben eso? Por otro lado, también dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia es la casa de Dios y que el cuerpo de Cristo son los hermanos, es la iglesia congregada, es el edificio santo, morada de Dios espiritual, dice Primera de Pedro. Vosotros sois como piedras vivas, dice Primera de Pedro, edificados juntamente para hacer una morada de Dios espiritual. Dios estaba pensando, hermanos, en la iglesia y usted y yo estamos en la casa de Dios, sí, pero no es esto. Es cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos. Y acuérdese del profeta Jeremías cuando dijo, párate en la puerta y pregúntales cuál es la intención de congregarte, cuál es la intención de que vengas a este cajón. ¿Cuál es la intención? Quiero estar con papá, quiero amar a mis hermanos. Eso es que cambies, que dejes lo malo, que dejes todos los robos, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones y que te unas a papá. Si tú quieres eso, dice el Señor, yo me manifestaré entonces con ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y le dijo a Salomón, si tú vas a seguir en mis caminos, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Yo seré tu papá y tú serás mi muchacho. ¡Wow! ¿Quién de nosotros no quiere, hermano, que la presencia de Dios esté en nuestro corazón? Todos. Y Dios quiere también. Pero, hermanos, la mejor manera de agradarle a Dios no es haciendo buenas cosas para Dios, es siendo una familia para Dios. Y buenas cosas, pues las sabemos hacer. No nacimos para crear orfanatos, nacimos para manifestar el amor de Dios a las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Por eso Jesucristo dijo, id por todo el mundo, anunciad el evangelio a las naciones, predíquenle a todas las criaturas, enséñenle las cosas que yo les mandé. Esa era la familia de Dios yendo por todas partes. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es una cosa impresionante y sencilla. Preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Todo es bueno para Dios, siempre y cuando el propósito no sea desvirtuado. Pero qué importante es oír la voz de Dios, hermano.
Anote lo que el rey David hizo. Vuelva a leer segunda de Samuel y diga, a ver, David fue al profeta y le dijo, tengo esta intención. Y eso es un buen paso, hermano. A nosotros se nos olvida que por buenas que sean nuestras intenciones, Dios puede no estar de acuerdo. Puede no estar de acuerdo. Y cuando Dios no está de acuerdo, ¿ya vio el final? Pasaron muchos años, pero al final del día el templo fue destruido. Y hoy Judá, o los judíos, van al muro de los lamentos, que es un pedazo de templo ahí, y meditan, se inclinan, buscan a Dios en un pedazo de piedra. Le llaman judíos radicales, pero si por radicales entiendo que nunca entendieron que la presencia de Dios no está en piedras, no está en rituales, no está en hábitos, no está en doctrinas, está en un corazón con sinceridad, como les dijo el profeta Jeremías. No está en que si tú vienes aquí a complacerte, porque entonces eres un ladrón, que lo único que vienes a sacar provecho. Está en venir y que tu vida sea de bendición para otros, mi hermano. Si tu vida es de bendición para otros, Dios está contigo. Y Él va a aprobar todos tus planes. Y Él va a aprobar tus proyectos porque tú quieres ser bendición. Tú quieres que la gente conozca al Padre que mora en ti. Y papá está de acuerdo. Solamente nunca te apartes de papá porque entonces todo lo que construiste no tendrá sentido. ¿O no? Aún tu reloj, tu celular, tus zapatos, Dios quiere bendecirlos siempre y cuando tu corazón esté de acuerdo y quiera hacer la voluntad de Dios. El día que no, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, hijo. Tenemos que aprender, hermanos, que el evangelio no son buenas intenciones. El evangelio es hacer la voluntad de Dios. Y yo le encargo, iglesia, que usted siempre trate de consultar a Dios. Y que pueda seguir la ruta. Consulte a Dios. Lea su palabra. ¿Lo vio? Yo, leyendo la palabra, me di cuenta que Dios no quiere que le construyan templos. Si sabe usted que hay un montón de gente que tiene ese propósito. Construir templos. Y si yo fuera y les diría, pero Dios no quiere, si no, tú estás loco, eres del diablo, tú eres del diablo. Pero ¿por qué soy del diablo, mis hermanos? Se juntan 10 hermanos y lo primero lo que piensan es en construir un templo. Si se juntan 10 hermanos, escúcheme, yo lo que haría, porque lo entendí de mi padre, lo primero lo que tienen que pensar es que sean una familia. Porque si no son una familia, ¿para qué quieren una casa? Y si van a construir una casa, que conste que es para ustedes, no para Dios. Porque Dios, lea con tiempo, Hechos capítulo 17 del verso 20 en adelante. El Dios que creó los cielos y la tierra no habita en templos hechos de manos de hombres. Así de claro fue Pablo con los atenienses. Ni necesita nada de nosotros, ni quiere que le construyamos nada con nuestras propias manos. Porque Dios se propuso en su corazón construirnos a nosotros una casa, en donde nosotros habitemos con Él. Y nos dio una casa y nos pone la comida y nos pone todo porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Wow. Si tú vives bajo esa premisa, hermano, quiero decirte algo. Alégrate. Vas a ser muy libre y muy feliz. Papá no quiere que lo hagamos. Ahora, pastor, ¿qué tal si este rato sale con que construyamos un cajón para nosotros? Vamos a ser bien claros. Pero de todos modos le vamos a preguntar a papá, papá, ¿hacemos un cajón para nosotros? Porque también tiene uno que ser sincero, ¿no? Porque si papá viene y dice, me van a construir una casa ustedes a mí, y uno tiene que ser honesto y decirle, bueno, papá, la verdad es que es para nosotros. Eso es lo que quiero oír. Ahora, ¿tú no quieres que nosotros estemos tranquilos? No, 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 dice papá, está bien, solamente no empecemos con ondas, ¿eh? Porque no va a faltar al rato el pastor Irving que diga, la casa de Jehová que nosotros construimos y esos muros que con tanto sacrificio hicimos, y ya empezaste que tú eres aquí el no hay dos. Nos costó la venta de talentos para poder comprar esa sagrada bocina. Nunca vayan a poner otra clase de música porque está santificada Jehová. No, mi hermano. No, 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 no. Error. Yo lo único que les pido, dice el Señor hoy, es que su corazón esté conmigo.
Y así donde tú estés, yo estaré. Yo puedo habitar en tabernáculos, lonas, casas de madera, donde quiera que tú vayas, yo estaré. Esa es la oración del Hijo al Padre. Papá, donde ellos estén, yo quiero estar. Y donde yo esté, que ellos estén conmigo. Wow. Eso es todo lo que quiero. Adiós religiones. Adiós sacrificios. Adiós religiosidad. Un corazón que le agrade a papá y es suficiente. Póngase de pie, vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias a papá. Qué importante es conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que sufre en el matrimonio? Porque ni siquiera hasta el día de hoy se han sentado, se han inclinado, se han arrodillado y decirle, Padre, muéstranos tu voluntad. Papá va a decir, mira, yo no tengo problema en que estén juntos, yo no tengo un problema en darles hijos, yo no tengo un problema en que se construya una casa. Lo único que tengo problema es que su corazón está lejos de mí. Eso es todo el problema. Y esta casa, piénsalo bien, no sea que esta casa a la larga venga a ser tu ruina. ¿Ha usted pasado por algunas ciudades grandes, gloriosas, majestuosas? ¿Ha usted visto grandes casas con grandes detalles abandonadas? Me pregunto, el hombre que se dedicó a construir esa casa y le puso tantos detalles, y de todos modos al paso de los años nadie vivió ahí. Ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, ni nadie vivió ahí. Está abandonado en las ruinas. Casas con albercas, con jardines, con el nombre de la persona ahí, el apellido, y todo bonito, majestuoso, y los que pasamos por afuera decimos, qué lástima, y movemos la cabeza. Jehová dijo en Jeremías, y lo dijo en Isaías, yo me encargo de que la gente mueva su cabeza diciendo, estos hermanitos se dedicaron 10, 20 años a construir un templo y ya se están mordiendo como perros y gatos entre ellos. ¡Qué vergüenza! Y lo dicen los paganos para nuestro propio, lo que nosotros dijimos que se iba a ir al infierno. No, hermano, le pido algo de parte de Dios. Un mandamiento de parte de Dios hoy, hermano, no se vaya de la iglesia, del salón, de la bodega, de este cajón, sin mostrar el amor de Dios a un hermano. Si no, de nada sirvió su tiempo, su esmero, su esfuerzo. Bendiga a alguien, denle un abrazo a alguien, hable algo de parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Si venimos solo a saciar nuestros apetitos religiosos, un día esto no va a tener sentido. Pasaron muchos años, sí, yo sé, para que se destruyera el templo de Salomón, pero Dios ya veía venir que solo iban ahí a darse golpes de pecho. Pero no cambiaban, seguían siendo malvadillos. Cuando salían del templo, y eso fue allá en Jeremías, cuando salían del templo allá afuera eran bien pasados de listos. Checa cómo eres cuando sales de este lugar, hermano. Porque no sé si puso atención cuando dijo, y Jehová lo ve todo. Lo ve todo. Bendice tu casa, hermano. Dile a papá, bendice la casa donde vivo, papá. Una idea mía, sí, yo lo sé, pero bendícela porque yo quiero que sea de bendición para ti. Mi papá está de acuerdo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. Bendice a mis hijos para que ellos sean de bendición para otra gente, para otras naciones, para otros pueblos. Bendice el matrimonio en el que estoy, para que este matrimonio bendiga a otra. Acá hay matrimonios que tu matrimonio puede bendecir. Piénsalo, hermano. Si tú tienes finanzas en tu bolsa, te tocas tu bolsa y tu cartera y hay recursos, piensa en que eso puede ser de bendición para mucha gente. Y te aseguro que Dios bendecirá esa cementera, ese simiente y ese negocio y esa finanza. Pero piensa egoístamente y hoy, mañana o pasado, por largo que parezca, se habrá terminado todo. Esa es la gran diferencia. Así que vamos a terminar esta mañana orando, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas, como se hace en los cielos también con nosotros. Esa es la oración que el Señor nos dijo, así digan, papá, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Porque tú eres nuestro papá y nosotros somos tus hijos y donde nosotros nos congregamos hay una familia.